La inocencia de los niños no debe ser interrumpida, es más, debe ser preservada. A la fecha, la cifra de denuncias de abuso infantil es quebrantante al corazón. A continuación vamos a escuchar una historia de una mujer de aproximadamente 50 años, a quien le estamos cuidando su identidad. Esta es una historia que debe ser escuchada. En primer lugar, agradecerte porque has aceptado compartirnos tu historia. Muchísimas gracias por eso. Y siempre creo que el querer y el hacer siempre lo pone Dios. Bueno, esperando que esta historia, y sé que así va a ser de alguna forma de ayuda y edificación a muchas familias. Esta interrupción de tu inocencia, vamos a llamarlo así, ¿a qué edad ocurrió? Bueno, yo doy gracias a Dios también por esta oportunidad que tengo de testificar. Bueno, yo desde que tengo uso de razón, yo sufrí abuso. Y bueno, me han dicho que uno tiene uso de razón a los 3, 4 años. Exactamente no sabría decir. Claro. Pero recuerdo esa edad. Claro, una edad pequeña, una edad 3, 4 años, una edad bastante pequeña. En este caso, ¿quién fue el agresor? ¿Es de su vínculo más cercano, o sea, es de su familia? Sí. ¿Podemos saber quién es? No. Prefieres no. Ok, está bien. ¿Este abuso ha sido desde esa edad hasta qué edad más o menos? Bueno, yo salí de mi casa a los 9 años. A los 9 años de edad. Ok, más o menos. De esa edad. Y bueno, otra cosa que yo podría decir que eso me llevó a una vida bastante difícil. Empezaba a insultar a mis hermanos, mentía, hacer cosas que no es normal que debe hacer un niño. Ahora que soy mamá me doy cuenta, ¿no?, de que a los niños, si uno pues tiene una conducta extraña, hay que prestarle atención. Y no se trata de decirle, ¿no?, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te comportas así? Sino de hacernos amigos, llegarle al corazón, sobre todo al corazón, ¿no? Que haya esa confianza, sin que le preguntes, te puede abrir su corazón y sin miedo poder contarte. Pero, ¿qué pasa si no hay confianza? O los padres solamente están para dar mando, una orden. Trae esto, haz esto, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué? ¿Cómo afectó este evento a su adolescencia, por ejemplo? Hablemos 14, 15, 16. A esas edades de pico. Una muchacha bastante rebelde. Muy, muy rebelde. La verdad es que crecí pensando que la intimidad uno podía tener con quien sea. Piensas que a los 12 años, 14 años, estás preparada incluso para una vida conyugal, cuando no es así. La verdad es que uno no está preparada, pero si te dañan en tu inocencia, creces con una idea, una mentalidad distorsionada. En este caso, cuando usted ya es mamá, en el tema del matrimonio, ¿cómo afectó esto? Bueno, en mi matrimonio, pues yo me casé con una persona cristiana, pero eso no significa que ande bien. Siempre te echan en cara, siempre te dicen por qué hiciste esto, debiste contestar, debiste contar, debiste avisar.
Ahí pues, yo creo que trae problemas. ¿Cómo Dios sanó ese evento de alguna forma? ¿Cómo sanó tu corazón? Bueno, yo tenía 14 años cumplidos, me vine a la capital y escuché en un aire libre. Y bueno, de vez en cuando iba a la iglesia, pero a los 16, 15, 16 más o menos, acepté al Señor Jesucristo. Más o menos a los 18 años entendí a diferenciar entre el bien y el mal, ¿no? En ese sentido de que en el sentido sexual, vamos a decirlo, ¿no? Que Dios nos ha hecho pues una persona libre de tomar nuestras decisiones. De poder decir sí o no. Pero ¿qué pasa cuando nos hacen crecer o crecemos sin que nos aconseje, sin que nos digan quién debe tocarnos, cuándo debe tocarnos? Yo creo que la orientación sexual, sobre todo de los padres, es más que importante desde muy chiquitita, porque yo con esa experiencia que tuve, pues yo le decía a mis hijos, no, nadie tiene por qué tocarte. Nadie tiene por qué decirte. Cualquier cosa, avísame, dime, yo te voy a entender. Pero en mi caso yo nunca he podido hablar eso con mi mamá, mucho menos con mi papá, por vergüenza, miedo. No sabría explicarse con exactitud. Hablábamos detrás de cámaras cuando tuvimos una primera conversación. Me decías que solo la gracia y la misericordia de Dios pudo sanar tu corazón. Háblanos de eso, en pocas palabras tal vez. Bueno, he podido entender, ¿no?, en el camino de la vida, de que cuando una persona es tocado en su inocencia, terminan en el alcoholismo, en la prostitución, y en muchas adicciones que se llaman ahora, ¿no? Y bueno, de todas maneras, aún en mi tiempo, estamos hablando 38 años atrás, es una vida bastante difícil. Yo estoy muy agradecida a Dios de que me haya alcanzado a una edad temprana, a pesar de todo. Bueno, yo recomendaría a todas las mamás que busquen de Dios, a todas en general, porque solos no vamos a poder criar a los hijos. Ya. Yo admiro mucho también a esas mamás que se dedican bastante a sus hijos. Van y vienen, parece que no tienen ni tiempo para ellas, pero ahí va. De verdad, los admiro. Muchas gracias por esta historia, gracias por contarnos, y sé que va a ser de bastante ayuda a muchas familias. Muchísimas gracias. Ahora nos encontramos con la psicóloga Milagros de Tequén. Ella va a contestar algunas de nuestras interrogantes que tenemos en este tema. Hola Milagros, tenemos tantas preguntas que hacer en torno a este tema que detrás de cámara decíamos es tan amplio esto. Y una de las primeras preguntas que quisiera que nos definas es ¿qué es el abuso sexual en menores? Bueno, el abuso sexual ocurre cuando un niño o niña o adolescente es utilizado para la estimulación sexual de su agresor. Este puede ser un adulto conocido, puede ser un desconocido, un pariente u otra persona, pero lo que va a implicar
es toda interacción sexual en la que no hay un consentimiento de parte de la víctima, independientemente del niño o niña que pueda entender la naturaleza sexual de esta actividad, incluso cuando no muestra signos de rechazo. Cuando hablamos de abuso sexual, cuando ya estos niños sufren este tipo de abusos, ¿cuáles son los indicadores físicos en los niños? Bueno, los indicadores físicos pueden ser, por ejemplo, dolores de cabeza, dolores estomacales, son los que refiere. Algo característico acá es la enuresis. ¿Qué es la enuresis? Bien. La enuresis es la incapacidad, presenta la incapacidad fisiológica de la persona, bueno, en este caso del niño, que posiblemente ya ha superado, ¿no? Si es un niño de 5 años, o sea, ya logra mantener, ¿no? Ir al baño sin ayuda, por así decirlo. O sea, logra contener, esperar e ir al baño, pero cuando se da este tipo de trauma, porque eso es un trauma psicológico, como que retrocede. Todo lo que ha avanzado, ha progresado hasta ese tiempo en donde sucedió este evento, retrocede todo lo que aprendió. Entonces, puede que se dé que no pueda contenerse la orina durmiendo o en algún evento donde le cause mucho temor. Okay. Y en lo que vienen a ser los indicadores emocionales, ¿cómo podemos ver a estos niños si son abusados? Bueno, en ellos pueden experimentar constante miedo, enojo, tristeza de manera frecuente. Esto se puede ver también, ¿no? O sea, en un llanto constante. Su estado de ánimo decaído. Se ve una diferencia. Parece que no pareciera notable, pero se puede ver. O sea, si prestamos más atención, se puede ver ese cambio que había, porque no es un evento que, digamos, pasa desapercibido. De alguna forma u otra genera cierto cambio. Y por eso sí es bueno estar atento al cambio que se pueda dar a lo largo, ¿no? de los días o los meses que se puedan estar manifestando. Y a nivel sexual, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, a nivel sexual, algo característico es que comienza a aparecer una conducta sexual inadecuada. Eso le llamamos, no es inapropiado. Por lo general los niños no tienen tanto conocimiento acerca de la sexualidad, o sea, sí saben, o sea, lo tienen, pero es como si estuviese dormido, por así decirlo. O sea, no está estimulado porque no es el tiempo. Sin embargo, cuando se ha dado este tipo de situaciones, este trauma psicológico, pueden comenzar a tocar, por ejemplo, a tocarse inapropiadamente, hacerlo de una manera pues pública, o tal vez pueden comenzar a tocar de una manera inapropiada si tienen hermanitos menores, a sus propios hermanitos, o también a alguien, a un compañerito. Entonces, de esa manera se puede ver esa conducta sexual inapropiada en los niños. Hablemos de las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de niños abusados? En el sentido de presentan ansiedad, depresión, tal vez. Bueno, el que es más notorio, lo que se va a presentar con mayor frecuencia es la ansiedad, ¿no? Va a haber síntomas de ansiedad. Cada vez va a ser mayor. Se puede sumar con síntomas de depresión. Y lo que hace más característico es el trastorno de estrés postraumático. Toda persona que haya sufrido por una situación donde ha sido demasiado impactante para la persona puede ser diagnosticada con el trastorno de estrés postraumático. Claro que tiene que ser evaluada. Porque, como digo, esto es un trauma.
¿no? Es un evento bastante difícil de poder digerir solos, ¿no? Y más cuando son niños, que no tienen tantas defensas psicológicas, emocionales para afrontar este tipo de situación. Otra característica que se va a ir viendo y que podría ser una señal de alerta es el rendimiento escolar. Puede ir bajando y pueden tener problemas a nivel cognitivo, por ejemplo, problemas para memorizar, no se pueden concentrar. O sea, podemos ver este tipo de consecuencias, ¿no? Antes mi hijo, mi hija o el niño, la niña, como que rendía muy bien en el colegio, ¿no? Pero de aquí en un tiempo como que fue bajando. Como que ya no es como antes, como que ya no se concentra. Entonces el rendimiento escolar va bajando y ese es un claro indicador. Puede que no sea por algún tipo de este evento, o sea, por un abuso. Puede ser por otra situación, pero el que baje el rendimiento escolar o que no pueda aprender al mismo ritmo que los demás siempre es un indicador de algo. Okay. O sea, siempre hay que tenerle eso como foco, incluso hasta los maestros, ¿no? Exacto. De pronto tiene mucha A, pero de pronto C o B, ¿no? ¿Por qué se está dando, no? Revisar esto. Ok. Y el otro punto es, a ver, de la niñez viene una etapa bien pequeña que es la pubertad y de ahí viene la adolescencia. ¿Cómo va a impactar este trauma a este niño abusado en la adolescencia? Igual, una vez más aquí, o sea, si no ha habido un tratamiento, no ha habido, no se ha podido detectar esto a tiempo en la niñez, se va perpetuando los síntomas del trastorno de estrés postraumático, o sea, lo sigue acompañando. Una vez más, igual que los niños, aún comparten esto es problemas en su rendimiento escolar, pero se va a ir sumando, por ejemplo, con conductas delictivas. Comienzan a tener comportamientos antisociales, ¿no? Hay mucha frustración en ellos, hay rabia, no tienen un problema incluso con la autoridad, ¿no? Hay eso, con alguien que represente esa autoridad. También en esta etapa lo que podría pasar, más que todo en las mujeres, ¿okay? Podría pasar también en los varones, pero algo que sucede más que se ha visto en las mujeres es un trastorno de conducta alimentaria. ¿A qué me refiero con esto? Anorexia o bulimia. Es una de las consecuencias también que se ha logrado ver como a causa de un abuso sexual, ¿no? De haber vivido ese tipo de trauma. También podrían aparecer problemas físicos de salud o consumo de drogas o también llevar una conducta suicida, o sea, comenzar a lesionarse y también a tener esa intención de querer eliminarse. Wow. Pues como dijimos, es amplio este tema y creo que no se debe tomar como si fuera a la ligera. Claro que no. Ahora nos vamos a la pregunta de, a ver, yo digamos como mamá, como papá o maestro, si yo sospecho que mi hijo o mi hija tiene estos indicadores que ya hemos mencionado y estos cambios de pronto, ¿qué es lo que primero que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tú recomendarías como especialista en? Bueno, va a depender. Por ejemplo, si es una persona que no tiene mucho conocimiento sobre el tema, que no sabe exactamente o no ha pasado por esto, o tal vez sí, pero bueno, no se encuentra con una situación similar a la que pudo haber vivido y lo sobrepasa, ¿no? Sobrepasa sus emociones, sobrepasa su capacidad de afrontar este tipo de situaciones. Lo mejor es pedir ayuda. Primero el padre o la madre o el cuidador que se ha dado cuenta de pedir ayuda de cómo poder abordar esta situación. Puede ser algún especialista, a un psicólogo que podría ayudarle, ¿no? O tal vez un consejero que haya tratado acerca de estos temas y que entienda cómo se da, o sea, las consecuencias que trae, cómo son las reacciones de la persona que ha sufrido por esto. Porque es importante que si, digamos, esto se ha detectado en la niñez, es importante que
el niño o la niña encuentre calma. Porque si soy un adulto que no sabe cómo abordar esto y entro en una crisis emocional frente a ese pequeño, lejos de ayudarlo voy a generar más problemas de lo que ya tiene. Entonces es importante que primero, antes de abordar sea cualquier sea el problema, primero mantener la calma para poder pensar qué hacer frente a esta situación, porque se trata de este pequeño. No se trata de uno mismo, sino de ese pequeño y cómo voy a ayudar a enfrentar esa situación. Okay. Hay una interrogante que cavila en el pensamiento de muchas madres que han pasado este tema, porque es algo que no es que se pueda decir, no es que dos mamás se encuentren, tu hijo ha pasado por eso, el mío también. No es así. Es algo que lo guardan incluso. Ya queda un tema de familia. Las mamás se preguntan, ¿este trauma, esto es curable? ¿Se cura? ¿Un día mi hijo va a ser curado? ¿Un día mi hija va a curarse de esto? Bien. Desde el punto de vista de la psicología, si todo problema, en este caso, bueno, que es un trauma, que es bastante complejo, porque las consecuencias que se dan tanto a corto plazo como a largo plazo, pues, si no se tratan a tiempo, pueden ir creciendo y se hacen cada vez más intensos, ¿no? Entonces, desde la psicología, lo que se sigue es, mientras más temprano se detecte el problema, se detecte ese tipo de situaciones, mayor podría ser el pronóstico, ¿no? Podría haber un pronóstico favorable por el medio de poder fortalecer a los padres, de que este niño pueda llevar, ¿no?, una psicoterapia especializada, claro, en este tema, para que pueda ayudarlos, pueda también hablar sobre esa situación, puedan desahogarse incluso, ¿no?, y brindarles herramientas para poder tener mecanismos de afrontamiento, ¿no?, y no desarrollar las consecuencias que estábamos mencionando, porque también hay consecuencias a largo plazo. Pero podría ser un tema bastante complejo. Desde un lado espiritual, de hecho que tiene cura, ¿no? Dios puede curar estas heridas, porque son heridas. Aunque no se ven físicamente, son heridas que se dan en el alma, ¿no? Es uno de los abusos que, digamos, pueden ser tan impactantes porque invaden tanto a la persona. Es más, ¿no? Es como que después de eso, es como si la persona se rompiera. Se le rompiera algo por dentro, se rompiera el alma, ¿no? Porque de la manera, esto también va a depender de la manera en cómo se da, de quién es incluso, ¿no? Quién lo comete, quién hace esto. O sea, de hecho que el Señor puede curar todo, puede curarlo, ¿no? Pero necesita ser, pues, ¿no?, entregado a Él. O sea, sí o sí tiene que haber esta parte de manifestarlo, de identificarlo, hacerlo consciente para que pueda haber esa sanación. Muchas gracias, Milagros, por esta orientación que nos has brindado. Y bueno, confiamos en que este material va a ser de mucha ayuda para muchísimas familias. Muchas gracias. En este reportaje hemos llegado en busca de información acerca de, en este caso, lo que dice Dios acerca de este tema tan delicado. Me encuentro en estos momentos con la directora de la editorial Sembrando, Ruth Hurtado de Vargas. ¿Y por qué estoy aquí? Porque ha llamado mi atención un material acerca del abuso sexual. Y la primera pregunta que voy a hacer en este caso, hermana Ruth, muchísimas gracias por aceptar que esté aquí dentro de su oficina, recogiendo esta información valiosa. Y lo primero es, ¿cómo las familias cristianas pueden abordar este tema con sus niños? Gracias, Susi, por este tiempo. Definitivamente el hogar es el lugar más seguro y los padres somos los primarios, los principales responsables, en primer lugar, de hablar de cómo prevenir el abuso. Necesitamos conversar con nuestros hijos desde que son pequeños, según el entendimiento de los niños pequeños, por ejemplo, cuando les enseñamos
quién no debe tocar, qué no deben tocar en sus partes privadas, por ejemplo. Enseñarle que todo nuestro cuerpo ha sido creado por Dios, pero hay partes que están cubiertos por la ropa, que nadie puede ver. Y, por ejemplo, palabras claves que podríamos usar con nuestros niños un poco más grandes, que a veces ya juegan con primos, van a la casa de los tíos. Entonces, decirle, por ejemplo, si tú sientes algo raro, algo incómodo, tú pides llamar y me dices solamente la palabra clave, ¿no? Entonces, el niño puede aprender. Con los chicos más grandes también, enseñarle que el mundo en el que vivimos al principio no era así, pero debido a la caída del hombre en el huerto del Edén, el hombre tiene toda la posibilidad de hacer cosas muy dolorosas en contra de su prójimo. Entonces, el mundo en sí, ¿por qué prevenimos? Porque a veces es peligroso el mundo. Entonces, hay que hablar con los chicos más grandes también. Hablemos, ¿cuántas veces? Muchas veces. Todas las veces que sean necesarias. Gracias por ello. Ahora vamos a otra interrogante y es en el corazón de estas familias que han sido afectadas por este tipo de cosas dolorosas, hablemos del abuso sexual. ¿Esto llega a sanarse? Bíblicamente hablando, ¿Dios da alguna luz frente a esto? Claro, Isaías 53 es bastante claro, y Susi, si me permites leerlo, sí, claro. Dice que Jesús justamente atravesó una situación de abuso también. Ahora, ¿cómo? Pues Jesús fue colgado en la cruz totalmente desnudo. Lo que nosotros vemos en los dibujos y le cubren las partes íntimas, realmente no fue así. Entonces su dignidad fue afectada. Y Isaías dice que él fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. ¿Y quién mejor para entender una situación de abuso? Pero también, si podemos agregar a esto, es que no solo nos entiende, sino que Él también es el sanador. Y Él es la esperanza. Dice que Él ha cargado sobre su cuerpo nuestros dolores, nuestras heridas. Y Él ha llevado sobre sí mismo el pecado, tanto de nosotros como hasta del agresor. Entonces, en Jesús sí hay esperanza. Lo que podemos ayudar a los niños es a enfrentar la situación. La verdad de nuestra vida no es el abuso. La verdad de nuestra vida es que, como José le dijo a sus hermanos, el mal que ustedes me hicieron, Dios lo ha encaminado para bien. Muchas veces una persona que ha pasado por el abuso es el mejor entendedor de aquel que también pasa por lo mismo. Una persona que pasa por esto es muchas veces se vuelve perdonador, comprensivo, entiende la gracia de Dios sobre su vida y pues podemos sacar perlas de una situación así. Y además un último versículo dice, si conocemos la verdad nos hace libres. Y el abuso muchas veces hace que podamos creer mentiras en nuestra mente y la única forma de liberarnos de las mentiras es con la verdad. Como última pregunta, ¿cuál sería las palabras de madre, porque usted es madre de 3 hermosos niños, cuál serían esas palabras de madre, de corazón de madre, a otros corazones de mamá y papá? Wow, pensar como mamá que esto pudiera atravesar esta misma situación a nuestros hijos realmente es doloroso, ¿no? Es triste, pero como padres, algo que tenemos que abrigar mucho en nuestros corazones es esperanza. Y la esperanza no son las circunstancias, no son las buenas cosas que nos pueden pasar en el futuro, sino es una persona, y es la persona de Jesús. Y como padres, sí ayudemos a nuestros hijos a no quedarse plantados en una situación de un abuso, sino ayudémosle a mirar, llevémosle a Dios, ayudémosle a
hacerles entender a nuestros hijos y ayudarlos de que la vida es parte de nuestra vida. Muchas veces ocurren situaciones inesperadas y dolorosas como el abuso, pero en Jesús hay esperanza. Y lo segundo que también podemos hacer como padres es amarlos, escucharlos, abrazarlos muchas veces. Muchas veces le encargamos a los psicólogos o a un profesional, no quiero decir que un psicólogo estoy en contra, pero muchas veces lo encargamos a otras personas para que ayuden a nuestros hijos y ellos los sanen. Esto es el error más grande que podemos cometer como padres. Nos debemos involucrar en la sanidad de nuestros hijos con la ayuda de Dios, con la palabra de Dios. Nos podemos involucrar de cerca, estar con ellos más que nunca, porque a veces el corazón herido de una víctima de abuso es porque ha podido probablemente experimentar pero ¿por qué mi mamá me descuidó? ¿Por qué mi papá me dejó? Y a veces la herida es por cierta negligencia de los padres o no, pero que como padres podamos abrazar a nuestros hijos y amarlos y saber escucharlos, escuchar su corazón, escuchar sus emociones. No comete el error de decir, hijo, tú no debes sentir eso, tú no debes pensar así. No, entiende sus emociones y dile que tú lo comprendes, entiende su dolor, entiende su frustración, pero hay esperanza, pero hay sanidad en el Señor. Y este material, Susi, de la editorial Sembrando que tenemos, lo pueden usar en casa también, porque le enseña a los papás no solamente a prevenir el abuso sexual, sino también, si ha atravesado por esa situación, cómo podría enfrentar ese tema. Y en tercer lugar, cómo puede iniciar el proceso de sanación, porque a Jesús le ha costado en su cuerpo, en su carne, pero ha triunfado. Y ha triunfado sobre el pecado, y no solo sobre el pecado en un sentido de culpabilidad, sino ha triunfado sobre los efectos que trae el pecado en la vida de otros. Así que miremos a Dios, es nuestra única esperanza. Muchísimas gracias, hermana Ruth. Y bueno, aquí ha quedado lo que ha sido la parte de investigación de este reportaje. Muchísimas gracias. ¿El abuso sexual en menores es una realidad en nuestra sociedad? Sí, de la cual no podemos vendarnos los ojos. ¿Dios se ha vendado los ojos ante esta realidad? No, Él está presente. Es más, la Biblia dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas.